Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho María del Mar, soy llevado a taller, trabajo en el Morales, llevo la unidad de columna y bueno, pues lo primero de todo, dar las gracias por la nueva invitación. Cada año pues me invitan a estas jornadas y para mí es todo un honor y un placer estar con vosotros esta tarde. Lo segundo, también daros la enhorabuena a vosotros porque creo que venís de voluntariado, es decir, que esto no va en vuestra carrera, que es porque queréis asistir, y me parece muy bien porque la juventud hoy en día tiene que estar muy enterada de la discapacidad, y más vosotros que os vais a dedicar a esto. Mi charla es así como un poco la más dura porque es el tema médico de la lesión medular, de por qué ocurre y qué es lo que ocurre. Entonces, pues le he intentado hacer lo más sencilla posible porque creo que no sois de medicina, ¿verdad? Que sois más de trabajo social y psicólogos y tal. Entonces, si no entendéis cualquier cosa, me podéis, incluso los pacientes también, si me queréis cortar en algún momento y preguntar. No pretendo que esto sea un monólogo, ni mucho menos. Esto es para intentar explicaros un poco esta patología y cómo poder ayudar a estos pacientes, ¿vale? Estuve un par de meses en Toledo, en parapléjicos, y bueno, pues sí, son pacientes, pero realmente cuando yo fui tenían la misma edad que yo y eran chicos o chicas que habían tenido un accidente o habían tenido un tumor o habían tenido mala suerte y no podían caminar, pero todo lo demás era exactamente igual. Y bueno, pues eso es lo que quiero que entendáis a lo largo de la charla. Me podéis cortar en cualquier momento, insisto. Bien. La columna, ya sabéis que tiene varias partes. Esto es muy sencillo: cervical, dorsal, lumbar y varias vértebras a nivel, dependiendo de dónde se produzca la lesión medular. Será una lesión cervical, dorsal o lumbar. Hasta ahí llegamos todos. Y bueno, pues lo más importante que tenemos que saber, que la columna, si se afecta o si se altera, pues se alteran sus funciones. ¿Qué funciones? ¿Para qué tenemos una columna vertebral con una médula? Pues la columna protege la médula espinal con las transmisiones nerviosas. Si se alteran en cualquier momento, no llega la señal por debajo de esa lesión. También es la productora del movimiento. Con una patología de la columna pues no nos podemos mover, y luego también del soporte, ¿no? De la vibración. Cualquier cambio ocurrido en la médula a un nivel, todo lo que esté por debajo de ese nivel estará afecto. Es decir, si tenemos una lesión dorsal, todo lo que esté por debajo, el movimiento de las piernas, los esfínteres, el intestino, todo eso se va a afectar, ¿vale? No veáis solo al lesionado medular como algo que no puede, como una patología que no puede caminar, ¿eh? Vienen muchas más cosas en las que os tenéis que ocupar, y en ocasiones mucho más incapacitantes que el no poder andar. Bien, pues se ocupa del movimiento, de la sensibilidad, de la función vesical e intestinal. Tendrán alterados los esfínteres, eso incapacita muchísimo el sistema cardiovascular y la función sexual también. En Toledo hay una unidad de reproducción asistida, ¿vale? Para ayudar a estas pacientes afectas a tener bebés o a estos pacientes. A nivel dependiendo de la lesión, será una paraplegia si solo afecta a las piernas, y será una tetraplegia si también afecta a los brazos, ¿vale? Pero puede ser producida por muchísimas causas. Antes la principal causa eran los accidentes de tráfico, cuando yo estuve en Toledo, hace ya unos cuantos años. Ahora ya no. Ahora ya los accidentes de tráfico, gracias al cinturón de seguridad y que bueno, pues llevamos más cuidado, se corre menos y tal, pues eso ha quedado en segundo puesto. La primera causa de lesión medular hoy en día, en 2023, son las caídas casuales, ¿eh? Las zambullidas, una caída en tu domicilio, en la calle, por encima de los accidentes de tráfico.
Y luego, por supuesto, también enfermedades congénitas. Hay niños que nacen con mielomeningocele y ellos no pueden caminar y nacen así, son congénitas, que decimos. También es diferente que sea una lesión completa o incompleta. Y esto os lo explico de una manera muy básica. Las completas no pueden caminar y no tienen esfínteres, ¿vale? No tienen nada de movilidad y nada de sensibilidad por debajo de la lesión. Las incompletas, que son la mayoría, menos mal, sí que sienten algo o mueven algo y sí que tienen esfínteres, ¿eh? Cuando digo tienen esfínteres es que tienen control de esfínter, ¿vale? Del esfínter urinario y del esfínter anal. Hay varios tipos, bueno, hay muchísimos tipos, ¿vale? Eso no lo tenéis que estudiar, no sé que seáis médicos rehabilitadores, pero sí que os suenen los más frecuentes, porque son pacientes que os vais a encontrar y que vais a tener que ayudar, y los pacientes se lo saben muy bien. Yo tengo un centro medular, yo tengo un bronsecuar, que no se os quede cara de tonto o de ignorante cuando oís esas palabras, ¿vale? Porque tenéis, insisto, que estar familiarizados con estos términos, ¿vale? No a un alto nivel, pero por lo menos que os suene. El centro medular es generalmente cervical y os vais a acordar muy bien porque es como me acuerdo yo. El centro medular es sobre todo de las personas más mayores, del anciano que sale de la ducha, se resbala, hace una hiperextensión cervical, se lesiona con un poquito de osteocitos, de artrosis que tenemos en las cervicales cuando nos hacemos mayores, y se mete en la médula, ¿no? Entonces ahí provoca una lesión cervical. Simplemente, no tienen ni que caerse, ¿eh? Simplemente con la hiperextensión se produce una lesión medular y se quedan tetraplégicos, ¿vale? Pero sí que es una lesión incompleta. Estos al final sí que pueden caminar, ¿vale? En cambio no pueden comer. Tienen mayor afectación de los brazos que de las piernas, ¿vale? El síndrome del cordón anterior es más que te afecta la médula por delante y es más de movilidad, al contrario que del cordón posterior, que es de sensibilidad. Puede ser igual de incapacitante o más, dependiendo del tipo de paciente, que tú no sepas, tú puedas caminar pero no sepas dónde pones los pies, no notes dónde pones los pies. Eso es la propiocepción, el equilibrio. Imaginaros caminar y no notar que estáis caminando. Eso también es muy invalidante y sufren muchísimas caídas y lo pasan muy mal, ¿eh? Sí que mueven pero no sienten. El bronsecuar, yo tengo 2 pacientes que no es muy común, pero bueno, como veo tanta lesión medular, pues siempre hay. Y es muy curioso porque de un lado del cuerpo no mueven y el otro no sienten. Es a la inversa, ¿vale? Entonces, también suele ser muy incapacitante y difícil de entender muchas veces y de diagnosticar. Y luego están el cono medular y la cola de caballo, que, bueno, para que, si no sois médicos tampoco os interesa demasiado, pero es importante que sepáis que el cono medular incapacita mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor pueden mover perfectamente los brazos, pero no tienen nada de esfínteres, y estar con una incontinencia urinaria con 20 años, o con 40 o con 70, da igual, pero un chaval de 20 años que no tiene ninguna continencia, no tiene sensibilidad en la zona genital ni en la sacra y aparte no puede orinar por sus medios, es también muy incapacitante. Y generalmente estas lesiones sí que son completas, no mueven nada, ¿vale? Suelen ser traumáticas o también son frecuentes los tumores en la zona de la columna baja. Hoy en día todavía el varón es más frecuente la lesión medular que en la mujer, y como os he dicho, pues bueno, una edad media de unos 40 años, y bueno, pues ahora mismo la epidemiología, la incidencia sobre todo es por caídas, ¿eh? El factor de riesgo principal es que nos caemos
A lo mejor una simple caída puede hacer bastante mal. Las zambullidas, muchísimo cuidado con las zambullidas, porque te crees que no te va a pasar nada y te quedas tetrapléjico, ¿eh? Así que llevad mucho cuidado al tiraros de una piscina o de un acantilador. Como he dicho, pues las traumáticas, lo más frecuente, es alta, tiene una incidencia alta. Para lo incapacitante que es, deberíamos tener menos lesiones medulares. Tener un tumor no se puede evitar, pero a lo mejor ponerte un cinturón de seguridad, sí. No digo que todas las lesiones medulares vengan por no haberte puesto un cinturón de seguridad. Hoy en día, insisto que no es por eso, pero lo que puedas evitar, por favor, no lo permitáis. Si os metéis en la página del Hospital de Parapléjicos, si tenéis dudas a la hora de tratar a vuestros pacientes, la verdad que la página está muy bien porque os puede indicar y orientar a cómo podéis ayudar a vuestros pacientes, ¿vale? Y sobre todo enseñando a prevenir, ¿vale? Algo que no se cura es mejor prevenir, ¿vale? ¿Cómo prevenimos las caídas? Por supuesto, la gente mayor, ejercicio. La sarcopenia, no sé si sabéis lo que es, pero es una atrofia muscular con una pérdida de la fuerza también cuando nos hacemos mayores, y eso se puede evitar, por lo menos contrarrestar o parar si hacemos ejercicio, ¿vale? La gente mayor, ya no solo los jóvenes, sino que la gente mayor también tiene que hacer ejercicio para estar fuerte, para no caerse, para no tener un centro medular. Por supuesto, les tenéis que decir si hay alguno de terapia ocupacional o pues que enciendan la luz, que lleven zapatos. Llevad cuidado con la gente mayor y las chancletas en casa, porque todo eso predispone a las caídas. Las mujeres cuando se hacen mayores no quieren, y digo mujeres porque las que más se hacen mayores son las mujeres más que los hombres, se quedan viudas, no quieren molestar en la luz, se levantan a hacer pipí, se caen y tienen una lesión medular. Sé que todo esto es muy importante que lo enseñéis para poder prevenirlo. Los accidentes de tráfico, creo que hoy en día, a vosotros, no sé cuántos años tendréis, pero no llegáis a los 30 ninguno, no es necesario que os explique cómo tenéis que ir en coche. Y si es necesario, os lo explico, pero no me voy a detener porque creo que es algo básico y de seguridad vial y de educación. Ante un accidente, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es salvar la vida. No salvar las piernas, salvar la vida, ¿vale? Con una serie de pautas que no vienen al caso, no os voy a explicar, porque son términos más médicos, pero y luego ya pensar si tiene una lesión medular, pero lo primero de todo, por supuesto, siempre con ciertas normas, pero hay que salvarle la vida al paciente. Y después ya le podemos hacer, cuando ya está ingresado, un ASIA. Y esto también lo cuento porque es de médicos rehabilitadores, pero que os suene, porque los pacientes te dicen, yo soy un C3 hacia C, y se lo saben y se lo deben saber qué nivel tienen, porque eso es lo que al médico y a todos los profesionales que van a estar ayudando a la lesión medular nos va a orientar a qué discapacidad nos vamos a encontrar en él, ¿vale? O en ella. Ahora os explicaré lo que es el ASIA. Y después tener en cuenta también que esto no se termina aquí. Estos pacientes los salvamos, ¿sí? Se salvan, no los salvamos, se salvan y viven igual que todos vosotros. Quizá la esperanza de vida es algo menor, pero porque tienen más complicaciones, pero hoy en día la esperanza de vida es muy, muy, muy alta. No un lesionado medular en una mortalidad mayor que otra persona si no se complica, ¿vale? Así que tenéis que también adaptaros a una situación crónica en la que el paciente vais a ir encontrando ciertas áreas en las que podéis ayudar muchísimo. El ASIA es todo esto, es una clasificación que pasamos nosotros cuando nos llaman a la planta para valorar si tiene lesión medular o no,
y le vamos haciendo pues la sensibilidad, el balance muscular. Hay que hacerle también un tacto rectal para ver si existe o no continencia. Todo esto es muy importante y de aquí sacamos qué nivel tiene ese paciente. Si tiene un nivel B4, significa que por encima de las vértebras dorsales de D4 está bien y por debajo ya tiene la lesión medular. Y se clasifica en A. Solo os voy a contar la diferencia entre A y todas las demás. La A es la completa, es la que no se recupera. Si veis un informe nuestro con una Asia A, ya podréis saber que ese paciente, bueno, a mí en medicina nunca me gusta decir esto es 2 más 2, 4, porque nunca es 2 más 2, 4, porque somos personas, pero te puede orientar a que ese paciente no va a volver a caminar, ¿vale? Hay excepciones, pero te puede orientar a ello. Y luego están el resto, ¿vale? Que ya son las incompletas, que sienten o mueven algo. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando un paciente tiene una lesión medular? Al principio es un shock tremendo. No mueve nada, no siente nada, no tiene ninguna continencia y ya cuando pasan los días e incluso pasan las semanas, entonces ya empieza a aparecer la fuerza, que no siempre es la adecuada. Tened en cuenta, lo veréis mucho, que muchos pacientes tienen el tono alterado. El tono es que tienen una fuerza, pero no es la adecuada. No, la conexión desde el cerebro a la médula no funciona bien, ¿vale? Entonces, en vez de tener una fuerza sana, tienen una fuerza enferma, se les van retorciendo las articulaciones a lo largo de los años y para eso pinchamos toxina botulínica. No sé si os suena, os sonará por la estética, pero también nosotros los rehabilitadores la usamos para mejorar el dolor y la espasticidad, y es un tratamiento que de verdad agradecen muchísimo los pacientes. Disminuye el dolor, favorece el que puedan caminar, disminuye las rigideces articulares. Todo paciente que veáis que esté espástico y con dolor nos lo podéis derivar porque creo que merece la pena, porque le podemos mejorar mucho su calidad de vida. No le vamos a quitar la lesión medular, pero no es lo mismo vivir con dolor y con mucha limitación en una lesión medular a vivir con la lesión medular pero sin dolor y sin tanta limitación y siendo independiente, ¿no? Que es lo que estaban comentando las compañeras, la independencia. El ser humano necesita ser independiente y esta patología te hace muy independiente a ciertas actividades que no valoramos en el día a día, los que sí que las tenemos. El manejo de las complicaciones, esto es la espasticidad. Se van retorciendo las articulaciones y no lo pueden evitar. ¿Por qué? Porque se mueven solas ciertos músculos que son involuntarios y al final se retorcen tanto que les duele muchísimo. Tened en cuenta que vivir todo el día con una mano así, haciendo fuerza, es agotador, muy doloroso. Con ciertas infiltraciones que hacemos, relajamos la mano, relajamos los dedos y pueden volver no a moverlos tanto, pero sí a relajarse, ¿vale? Los pulmones tienen muchísima afectación, hay muchos que necesitan oxigenoterapia en casa o necesitan ayuda para respirar, ¿vale? Y cuando los pulmones, el diafragma o los intercostales tienes una lesión medular, que no le llega la señal ahí, os lo voy a explicar muy fácil. ¿Qué pasa? Que no puedes inspirar ni expirar bien y con ello acumulas muchas secreciones, mucho moco y si acumulas mucho pues haces neumonías, broncoaspiraciones. Broncoaspiraciones son que aspiras tu propio moco, por ejemplo, y te puedes ahogar, ¿no? Entonces, para eso están los fisioterapeutas, para enseñarle mucho ejercicios respiratorios, tos asistida, para enseñarles con la poca fuerza que tienen o con ninguna a cómo pueden expulsar. Podéis tener
algún susto si estáis tratando a los pacientes, porque la propia saliva pueden atragantarse y tener más de un susto. Así que siempre que sepáis que eso puede ocurrir, y si ocurre, pues nada, aspiráis o llamáis y pedís ayuda. Mira, esto el año pasado también por favor, hay que vacunarse, ¿vale? No me valen las modas, o que yo soy muy natural, o que yo tal. Hay que vacunarse. En el siglo XXI hay que vacunarse. Y si no, es que no estáis en lo que estáis. ¿Por qué? Porque además, si tienes alguna patología predisponente a neumonía, que es una de las primeras causas de muerte por no haberte vacunado, pues entonces apaga y vámonos. Si tienes la oportunidad, por favor, no me valen las modas, y esto sí que quiero que lo entendáis bien, que sois muy jóvenes y que información en Google y en todas las chats que queráis, pero los que informan de verdad somos los médicos, que somos los que estamos enterados de esto. Hay que vacunarse. La direflexia autonómica también es muy capacitante, y tened yo en Toledo me di algún susto, porque de repente empieza a subir mucho la tensión, tienen muchísimo frío de la lesión para abajo, empiezan a estar muy fríos, muy blancos, y de la lesión para arriba empiezan muy rojos, a sudar, parece que les va a dar como un infarto, lo pasan fatal. Y hay que poner tratamiento enseguida. Si tenéis la sospecha de que en algún paciente vuestro le está ocurriendo eso, tenéis que llamar a urgencias, porque eso es una de las urgencias de estos pacientes. Es grave. Las trombosis venosas no tienen ningún misterio. Si no se pueden mover, pues tienen más riesgo de trombosis que otros pacientes, y para eso tienen que llevar medicación y medias, sobre todo en la fase aguda. Luego en la crónica pues no es necesario tanto. Disfunción intestinal. Por ahí se pueden poner muy malitos si no van al baño, si tienen un estreñimiento, si se produce un fecaloma, que es un acúmulo de muchas heces sin poder expulsarlo. Todo eso también tenedlo en cuenta, igual que un globo vesical. Si no pueden orinar, también se pueden poner muy malitos. Así que es una de las complicaciones. Si tienen, bueno, supongo que lo sabéis, que se sondan cada X tiempo, o algunos necesitan un sondaje permanente, otros simplemente con una compresión abdominal pueden hacer pipí solos, dependiendo del nivel de lesión y de la operación de los pacientes. Esto duele. Las contracturas musculares, tened en cuenta que no se pueden mover en algunas áreas, entonces vivir con el cuello así, cuando no puedes moverlo, pues a lo mejor te provoca, te adaptas a no poder andar, pero una persona nunca se adapta al dolor. Si un paciente tiene dolor, tiene una incapacidad tremenda, y al final se junta la depresión, la ansiedad, el insomnio, y empezamos con una curva muy peligrosa. Estas son calcificaciones que se producen en los pacientes al no poder moverse, pues se calcifican las articulaciones. Esto es la cadera, y si os dais cuenta, pues si esto es lo normal, todo esto son calcificaciones que hacen que esa cadera ya no es que no la pueda mover en activo, que no lo puede mover él, sino es que el fisio le va a realizar un movimiento de la cadera y ya está rígida, porque esas articulaciones han limitado muchísimo la cadera. Esto también duele. Las úlceras, no podéis perder, se ulcera. ¿Y eso cómo se hace? Con muchísimos cambios posturales. Aquí no hay muchos milagros. Si tú estás en una misma postura X tiempo, al final te ulcerarás. Pues imagínate el paciente que aparte no se puede mover, que tiene la piel más sensible, al final se ulcera. La zona sacra, la de los isquios, que es la del culete, la de los trocánteres y los talones, muchísimo cuidado. Cambios posturales cada 3 horas, no una vez al día.
Los cambios posturales son cada 3 horas. Un cambio postural, si os dais cuenta, si yo doy la charla aquí parada sin moverme, al final de la charla, si doy 20 charlas esta semana, me duele la espalda. Pero si os dais cuenta, me estoy moviendo, estoy cambiando de postura. Ellos a lo mejor no pueden estar de pie, pero sí se pueden meter un pequeño cojín para cambiar la presión. Simplemente con eso ya estáis haciéndoles un cambio postural. Y es muy importante, ¿vale? Hay muchos tratamientos para el dolor, pero si no le explicamos al paciente que se lo podemos quitar, pues ese paciente a lo mejor dice que como tiene una lesión medular se tiene que tragar el vivir con dolor. Y hoy en día, pues en el siglo XXI, pues hay muchísimo dolor, es cierto, pero también hay muchas opciones para tratarlo. Así que si tenéis algún paciente con mucho dolor o con dolor, lo mandáis a su médico de atención primaria o que lo derive a rehabilitación, al médico rehabilitador. ¿Qué hacen los médicos rehabilitadores aquí con el dolor? Pues mandamos muchos fármacos que conocemos, pero también, insisto, la toxina botulínica en estos pacientes es maravillosa. Además hay muchos que se resisten porque hay muchas modas en lo que son en contra de ciertas infiltraciones o de ciertos fármacos, pero pueden ayudar muchísimo, ¿vale? La disfunción eréctil y las complicaciones psiquiátricas. Cuando digo psiquiátricas, no os penséis que es que se vuelven locos porque ya no van a poder caminar, no. Es que si vosotros de la noche a la mañana os dijeran que no vais a volver a andar en vuestra vida, yo creo que también os cogéis una depresión yo lo haría. Hay que ser muy inteligente para mantener la cabeza bien y yo de verdad que a mis pacientes los admiro muchísimo porque no entran en una depresión, en una ansiedad o en una discapacidad en algunos momentos, pues es muy difícil. Entramos los demás que podemos caminar o que no tenemos tanta dificultad y es admirable y digno vamos, yo los admiro mucho. Y luego, por supuesto, pues aquí estamos todos, ¿no? No solo aquí ni aquí, si esto es lo de menos, esto es un tiempo, pero luego esto es el resto de su vida. En Toledo no os creáis que la gente está tan triste, porque están todos igual. Se ponen muy tristes cuando vuelven a su casa y se dan cuenta de cómo ha cambiado su vida. Y ahí es duro, porque bueno, yo es que conocí a gente maravillosa allí y la verdad es que cuando se volvían a sus casas era cuando peor lo pasaban, ¿eh? El hospital, al fin y al cabo, es salvar la vida y poco más. Pero luego estar el día a día en casa, pues hay que ayudar no sé, a estas personas, porque creo que es cuando se dan cuenta de verdad de ciertas limitaciones. Así que pues lo primero de todo es la importancia en una atención precoz, ya no solo en la prevención, hay cosas que no se pueden prevenir, pero sí debemos de tratar enseguida, lo que he dicho, llevar mucho cuidado y hay que hacerle una asistencia enseguida a los pacientes para evitar, si hay una lesión medular, que vaya progresando. Antes era diferente, ahora ya no es tanto, ya no hay tantas lesiones completas. Antes la gran mayoría eran completas, ahora la gran mayoría son incompletas, o sea, vamos mejorando, pero todavía nos queda mucho camino, ¿no? Como has dicho. Cada paciente es un mundo. Esto, la medicina, no os creáis que es tan sencilla como estudiarte un capítulo de libro y ya. Cuando digo medicina, digo sanidad. Todos nos vamos a ocupar de ayudar a ciertas personas que quizá lo necesitan en alguna etapa de su vida. Cada paciente es un mundo y cada lesión medular es de una forma, así que no generalicéis nunca. Y por supuesto, acordaros que el día a día es lo más importante, no ponerle tratamiento al paciente y ala,
le doy el alta. Este paciente el resto de su vida va a necesitar un seguimiento porque van a ir apareciendo ciertas complicaciones que hemos comentado, en las que sin tratamiento a lo mejor serían mucho más limitantes que con los tratamientos que podemos ofrecer ahora. Así que podéis darle una variabilidad de oportunidades que antes no se podían dar, ¿vale? Y bueno, pues si tenéis alguna duda, he intentado ser clara y breve para que no enrollarme demasiado en temas médicos, pero lo que más me interesa de todo es que sepáis que estos pacientes necesitan vuestra ayuda de alguna forma, ya no solo porque lleven una silla mejor o peor, sino es que a lo mejor simplemente necesitan un paseo con vosotros, y creo que como psicólogos, que creo que hay varios, podéis estar a la altura de las circunstancias y podéis ayudarlos pues como nadie, ¿vale? Porque vais a ser expertos en ello, o en trabajo social, ¿eh? No me voy a detener en todos los que me han dicho que estáis, pero no solo el médico ayuda, ni muchísimo menos. Hay veces que el médico es el que menos. Si tenéis alguna duda. Esto es una pregunta de curiosidad. Cuando hay una lesión incompleta, al igual que se hace, por ejemplo, en las articulaciones, para regenerar la infiltración autógena del propio paciente, ¿no se podría hacer de alguna forma para que se regenerara esa parte lesionada? Ya que imaginemos que un lado está bien y el otro tumor no está, porque si es por una lesión sí está, nada, que no responde. ¿No se podría regenerar? Queda mucho para eso, desgraciadamente. Estamos con ensayos clínicos, hay varios ensayos en ciertos hospitales, sobre todo en Madrid, hay un par de ensayos, pero desgraciadamente para eso queda mucho. ¿Y no se puede hacer que el lado que no está afecto, como que retome el control del lado que supla la carencia de...? No, porque si no, no habría hemiplegias por ictus tampoco, ¿no? Y hay muchas secuelas por ictus, por una hemiplegia. No, todavía el cerebro ni la medicina hemos llegado a eso, quizá en algún momento, pero lo que me has comentado de las células madre, el regenerar y tal, desgraciadamente queda mucho para que lleguemos ahí. Hay muchos ensayos clínicos, pero no congruentes todavía. Es una pena. Llegaremos, algún día se llegará. ¿Os gusta la lesión medular? ¿Estáis interesados? ¿Tenéis alguna experiencia con algún paciente ya? ¿O os pillo muy verdes todavía? ¿No tenéis ningún amigo, ningún vecino, ningún compañero? Cuando digo lesión medular, digo discapacidad, ¿eh? Es decir, la lesión medular al final... Mira, María del Mar, o sea, más independiente que es ella no es nadie, ¿no? Pero también os podéis encontrar parálisis cerebrales que cognitivamente están perfectos, son más listos que ninguno de nosotros, pero no pueden caminar, ¿eh? Porque motormente pues tuvieron un problema. Todo eso, que sepáis que la discapacidad vais a ser los protagonistas, ¿eh? En poder ayudar y en disminuirla. Yo quería hacerte una pregunta. Ahora con todo el tema del COVID se decía mucho que claro, las secuelas las secuelas del COVID iba a traer también problemas de control de musculatura, de atrofias musculares y de, por supuesto, respiratoria. Y eso iba también a contribuir a que la movilidad de las personas también se afecte.
empezar. Sí. A nivel medular no tanto, pero... Sí, bueno, ha habido lesiones medulares por COVID también, o sea que con el COVID no hemos tenido mucha idea tampoco. Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo pero sí que es verdad, además hay una unidad en el Morales de pacientes con secuelas de COVID. ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID? Pues que se ponían tan malitos que se encamaban y se atrofiaban, y lo que he comentado es la sarcopenia, perdían la masa muscular y la fuerza. Y un paciente que entraba caminando, siendo deportista prácticamente de élite, salía en una silla de ruedas porque no podía caminar por la atrofia. Entonces hemos hecho mucha hincapié en hacer rehabilitación a estos pacientes, ya no solo muscular, sino también respiratoria, porque se han quedado unas secuelas muy importantes. Pero bueno, parece que también estamos saliendo de eso. ¿Me querías preguntar? Sí, yo creo que habías comentado antes que si conocemos a alguien así que padezca de una lesión, y nosotros tenemos una compañera en clase, entonces fíjate que, y lo digo porque la verdad que yo solo veo, y la verdad es que ahí sí veo una persona que tiene muchísima fuerza de voluntad, porque no es una lesión, o sea, como te has dicho, diferentes niveles, pero por lo que se puede ver, porque a ver, desconozco exactamente qué tipo de lesión es, pero por lo que yo puedo ver, como que solo podemos ver un poco las manos y quizás hacer un gesto con la cara y hablar. O sea que una persona que tiene una gran discapacidad, de verdad, porque yo creo que está al borde ya de algo increíble, de verdad. Sí. Pero sí, yo por comentarte un caso así de alguien cercano, así... Claro que sí, es increíble. Llevad cuidado en una cosa, que a mí a lo mejor me pasó cuando era un poquito más joven. Era que llevad cuidado porque hay veces que ponemos cara de pena. Y pena, a lo mejor das tú más, o doy yo más, ¿no? Dar pena es muy cruel, y menos pena dan de todo. O sea, es una admiración tremenda lo que siento, porque yo no sé si sería capaz de ser tan fuerte. Entonces, llevad cuidado con ciertas miradas o con tal, porque una cosa es la empatía, la comprensión, María del Mar, tal. Y otra cosa es, ay, hija, llevad cuidado porque esos comentarios estarás hartado de ellos, y es de gente, mira, iba a decir ignorante, pero es que lo hacen hay algunos que lo hacen sin maldad. Generalmente lo hacen sin maldad. Lo que pasa es que las personas no están muy relacionadas con la discapacidad. Por eso insisto que vosotros ahí sí que tenéis muchísimo que hacer, porque yo lo veo en la calle, en el autobús, en el cine, pasa un niño con una parálisis cerebral y la gente mira, pero a lo mejor por desconocimiento, ¿cómo le pasará? ¿Qué le pasará? Uy, tal, no sé qué. Esas miradas hoy en día ya no son necesarias, a lo mejor ese niño es mucho más listo que todos tus hijos juntos. Y todo eso lo tenéis que tener vosotros muy claro, porque esa compañera a lo mejor tiene un coeficiente intelectual mucho más grande que el de toda esta sala, pero tiene una discapacidad motora. Motora significa que no puede moverse, ¿vale? Y ahí la inclusión, que nos creemos que somos inclusivos, y bueno, no lo somos. Queremos ser modernos, ser guay, pero luego, al fin y al cabo, esa mirada existe. Así que llevad cuidado, porque estos pacientes lo que realmente demuestran es una valentía y una fuerza increíble. No, nada de penas ni nada de ay, pobrecito. Pobrecito tú que estás pensando eso. Eso sí que da pena. ¿Vale? Chicos, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Te has acabado casi? ¿Sí? Sí. Sí, el dolor neuropático es un dolor. El dolor neuropático es diferente a que yo me pillo el dedo pequeño
con la silla, ¿no? Te duele muchísimo, te tomas un antiinflamatorio y se te quita. El dolor neuropático es de características más del sistema nervioso y es como lancinante, como un quemazón, como que te están mordiendo o que te están clavando un cuchillo. Tiene otra serie de características y es de muy difícil tratamiento, pero ahí he puesto unos cuantos fármacos que son para los dolores neuropáticos. Si esos no funcionan, hay otros, y si no hay bloqueos nerviosos, si no hay radiofrecuencia, si no hay toxina botulínica, y aún así hay algunos resistentes y que no desaparecen nunca, ¿vale? Pero hay que intentarlo, porque opciones hay, y si los rehabilitadores no somos capaces en las unidades de intervencionismo que tenemos, entonces derivamos a la unidad del dolor para electroestimuladores o otro tipo de tratamientos, pero hay un abanico tremendo y no nos podemos quedar en no, es que yo tengo lesión medular, lo que he dicho antes, y bueno, pues estoy condenado a tener dolor. Pues a lo mejor sí, o a lo mejor un migrañoso sin ninguna lesión medular también está condenado a una migraña de por vida y no le hace nada la medicación, pero por lo menos hay que intentarlo, hay que ir al neurólogo, al rehabilitador, a que te infiltre y pasar por una serie de escalas que generalmente son bastante favorables para disminuir, por lo menos. No es lo mismo vivir con un dolor de 2 que con un dolor de 9. La incapacidad que te genera y la angustia es muy diferente, el sufrimiento. Sí que sí. Bueno, pues me despido. Ya sabéis dónde estoy, si necesitáis cualquier cosa, os ponéis con María del Mar en contacto y que ella sabe cómo localizarme. Todos los años me guía a estas cosas que me gustan mucho. Pero ya sabéis que estoy en el Morales para lo que necesitéis, ¿vale?